Buenas noches, una vez más con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema que ha sido polémico a lo largo de la reciente historia de la Iglesia, pero también a lo largo de los siglos entre la Iglesia católica romana y la Iglesia protestante. Resulta que a lo largo de los siglos la Iglesia católica ha enseñado que el perdón de los pecados se puede hacer a través de la confesión a una persona con autoridad espiritual, la cual tiene la autoridad para perdonar el pecado. O sea, si yo he cometido un pecado, voy y le digo a un padre, a un cura, a algún sacerdote, que he cometido ese pecado, por ejemplo, mentir, he mentido, y él tiene la autoridad para darme el perdón de pecados. No solo la Iglesia Católica ha enseñado esto, sino que recientemente hay una tendencia en la Iglesia protestante a también creer que ciertas personas a quienes llaman ungidos de Dios, ministros, apóstoles modernos, tienen el poder de hacer ese tipo de cosas en la vida de una persona. Por ejemplo, si tú pactas determinado dinero a una causa, a una maratón que están haciendo de recolección, entonces ellos van a hacer que tus pecados sean perdonados. Martín Lutero inició toda la reforma protestante precisamente, o por una de las cosas que la hizo fue por eso, porque fueron conocidas en su época las famosas indulgencias, y eran personas que decían, nos paga y tenemos la autoridad de perdonar sus pecados. Se preguntará usted, ¿de dónde salió toda esa fantasía que le estoy contando? Bueno, hay un texto que es complejo de interpretar en la Biblia que está en Juan capítulo 20, versículo 23, y dice lo siguiente. Juan 20, 23. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Está Jesús hablando con los discípulos. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Entonces pareciera que la Biblia sí está enseñando el asunto de que los apóstoles podían llegar a perdonar los pecados de otro. Es prácticamente la frase que está diciendo acá. Pero como hemos aprendido todos a lo largo de muchos años, la Biblia no se puede interpretar de manera aislada. La Biblia se interpreta a sí misma, de tal modo que hay que buscar si esa aparente enseñanza que salta en este versículo es coherente con el resto del texto bíblico. Si, por ejemplo, las personas a las que Jesús les dijo eso, efectivamente practicaron o no eso que les dijo Jesús. Si alguno de ellos después estuvo por ahí diciéndole a alguien, yo le perdono sus pecados, si fue así que realmente lo entendieron o no. Y por fortuna la Biblia nos enseña bastante al respecto. Lo primero que he de decir es que en ningún pasaje del Nuevo Testamento se narra un suceso explícito de uno de los discípulos diciéndole a otra persona, yo le perdono sus pecados. Lo segundo que diré, antes de ir a ver qué era lo que entendían algunos de esos discípulos realmente con esta instrucción, es que la Biblia también deja claro que el perdón de pecados solo lo puede dar Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es básicamente infringir la ley de Dios. Cualquier infracción a la ley de Dios se constituye como un pecado. Por ende, el único que puede liberar o perdonar a alguien de un pecado es aquel que fue el autor y el consumador de esa fe y de esa ley también. Así que la Biblia, por ejemplo, en Juan capítulo 8, dice lo siguiente. Jesús les dijo así. Por eso dije que morirían en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. O sea, está diciendo, si alguien no cree en que Jesús es el Hijo de Dios, entonces morirá en sus pecados. Así le diga a cualquier líder espiritual sus pecados y ese líder espiritual le diga, yo les se los perdono, mijo. Deja claro Jesús que la condenación está en que las personas no creen en Él como el Hijo de Dios y el Redentor. También está en Lucas capítulo 24 lo siguiente, versículos 47 al 49 dicen, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Así que la Biblia deja claro que el perdón de pecados es para aquellos que se arrepienten, porque el arrepentimiento es el ingrediente principal
de haber reconocido que Jesús es el Hijo de Dios y que tuvo que venir a la tierra a morir por mis pecados. Eso produce arrepentimiento en la vida de quienes lo creen así. Entonces, ya aclarado que ningún apóstol ejerció explícitamente el perdón de pecados a otro y que la Biblia enseña que el perdón de pecados solo lo puede dar Dios, entonces ¿a qué se refería ese versículo de Juan 20:23 que leímos al inicio? Voy a leer 2 Corintios capítulo 5, un par de versos que nos enseñan la perspectiva que Pablo, uno de los apóstoles, tenía acerca de ese asunto. 2 Corintios 5, 17 es un versículo muy famoso, dice: de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Es algo que está, digamos, muy popular en la iglesia. Pero el contexto es muy chévere porque nos da precisamente la perspectiva de Pablo acerca de cómo entiende él el perdón de los pecados para nosotros. Dice así 2 Corintios capítulo 5 versículos, voy a leer desde el 16 al 20. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Y hago una parada ahí. Si alguien escucha el pecado de alguien y siente que tiene la autoridad de perdonarlo, está evaluando a esa persona y a ese pecado desde el punto de vista personal, subjetivo y humano. No era así para Pablo. Dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos en Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Recuerden que si uno recibe perdón de pecados es con un objetivo, que podamos reconciliar nuestra relación con Dios. Y acá Pablo está diciendo, esa reconciliación solo es efectiva a través de Cristo. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Así entendía él esa instrucción de los pecados que ustedes perdonen serán perdonados. La labor de las personas que predican el evangelio para que haya esa reconciliación entre los hombres y Dios. Dice el versículo 19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablando en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. La perspectiva de Pablo es clara. Él entiende ese llamado de Dios para que las personas que predican el evangelio creen ese puente de reconciliación entre los pecadores y Dios, y sabe que aquel que recibe el evangelio, finalmente sus pecados le serán perdonados. Si alguno que predica el evangelio le dice a alguien que dice, yo le confieso que soy mentiroso, y uno le dice, si usted se arrepiente, sus pecados serán perdonados. ¿Eso va a pasar? Pues por supuesto que va a pasar, porque es la promesa del evangelio. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y esa palabra de confesar nuestros pecados la hemos aprendido durante varias de estas charlas, es homologueo en el griego. Y homologueo básicamente traduce yo digo lo mismo. Alguien que dice yo confieso mi maldad, yo confieso mi pecado. Por ejemplo, yo soy ladrón, yo soy mentiroso, yo soy orgulloso, yo soy adúltero. Alguien que dice eso realmente está haciendo homologueo, está diciendo yo digo lo mismo que Dios dice. No es que yo piense que soy así, es que si Dios dice que robar está mal, yo digo yo soy un ladrón y me arrepiento de eso. Si la Biblia dice que el adulterio está prohibido y yo he adulterado, yo digo lo mismo que dice la Biblia, yo soy un adúltero. Entonces empiezo a confesar y la promesa es el que confiesa sus pecados, el que dice lo mismo y se pone en sintonía con lo que la Biblia dice, entonces sus pecados le serán perdonados, porque claramente estar en sintonía con el mensaje bíblico hará que las personas entiendan el mensaje de salvación a través del arrepentimiento que está en Cristo. Un último ejemplo está con Santiago, ya hablé de Pablo. Santiago dice en el capítulo 5 algo muy chévere. Voy a leer desde el versículo 14. Dice, ¿alguno está enfermo?
que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Una vez más, si ha cometido pecados, será perdonado. Pero se podría entender o malentender mejor que el anciano ora y entonces como el anciano oró, ya el pecado de la persona está perdonado. Pero no. Llama la atención que Santiago, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén, da esta instrucción diciendo: llámense a los ancianos. ¿Por qué? Porque un anciano con seguridad, antes de orar por alguien, un anciano se entiende alguien maduro en el evangelio. Si alguien es maduro en el evangelio, es una persona que claramente tiene un entendimiento del mensaje del evangelio claro y no va a andar por ahí, aunque muchos así lo hacen, haciendo rezos porque sí o haciendo oraciones porque sí. Él entiende de qué se trata el evangelio y mucho antes de hablarle a una persona o de orar por una persona, primero intentará explicarle a esa persona cuál es el evangelio. Por eso un anciano es el encargado de ir y orar por esas personas. Y lo que está diciendo Santiago acá es: lo que va a pasar es que el evangelio predicado en la casa de ese hermano enfermo va a hacer que esa persona sea salva. No solamente es la oración y ungirlo, es que cuando el anciano, el que puede explicar de manera coherente el evangelio, lo explique, la persona, si el Espíritu Santo decide transformarla, esa persona va a recibir perdón de pecados y juntamente con eso muchas cosas más. Así que hay varios textos en la Biblia, como estos que son de difícil interpretación, pero que debemos siempre usar la Biblia para explicarla a sí misma. Entonces, resumiendo un poco lo que he dicho hoy. El mensaje de Juan capítulo 20, versículo 23, no nos insta o nos instituye a las iglesias para que hayan gurús espirituales que crean que tienen la autoridad de perdonar a alguien. Entonces, si alguno viene a mí, yo soy el gurú, yo puedo decirle, usualmente susurrado o como hacen los católicos a través de un confesionario, gracias, a través de eso, confesar los pecados, entonces va a hacer que la persona diga: tus pecados te son perdonados y ya. Debe haber un entendimiento entonces del evangelio, y a quienes Jesús les dijo eso, también nos aplica a nosotros, según lo que dice Lucas 24 que lo leímos. A quienes les dijo eso Jesús, se nos encomendó la misión de entonces de predicar el evangelio, de ser embajadores de ese evangelio, que efectivamente cuando se predica, como lo hizo Pedro en el libro de Hechos, muchos serán llevados al arrepentimiento, y adivinen qué pasan con esos que son llevados al arrepentimiento. Pues sus pecados son perdonados, así lo creemos. También la Biblia nos enseña que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y creemos en eso, creemos que debemos confesar nuestros pecados, creemos que los creyentes no tienen guardados, creemos que los creyentes sí deben decir: yo soy un pecador, pero no para que otro gurú espiritual le diga: tranquilo mijo, sus pecados son perdonados, sino para poder entrar en un examen espiritual por parte de aquellos creyentes que son más maduros en la fe, y entonces poder entrar en ese proceso de restauración y de arrepentimiento que dé frutos de arrepentimiento en la vida de esa persona. Para eso se confiesan los cristianos, para eso los cristianos nos confesamos los pecados, no en un confesionario, no susurrando pasito para que nadie se dé cuenta, sino a voz abierta. No nos debe dar temor confesar los pecados, decir: sí, yo reconozco que fallo, yo reconozco que soy mentiroso, yo reconozco que soy adúltero, yo reconozco que robo, yo reconozco, porque es la única vía para realmente ponerse en sintonía con la palabra y decir: yo digo lo mismo que dice la Biblia, yo digo lo mismo que dice Dios, y entonces tendremos la seguridad de que la promesa se va a cumplir, nuestros pecados serán perdonados. Recuerden, para las preguntas difíciles la Biblia tiene siempre respuestas muy fáciles, solo es cuestión de buscarlas, y ahí estamos abordando todas esas. Si usted tiene preguntas, no olvide dejarlas aquí en los comentarios de esta transmisión, y nos vemos en la siguiente emisión. Chao.